Buenas tardes, que Dios les bendiga, pueden tomar su lugar, bienvenidos a todos, qué lindo es poder verles en la casa del Señor, lindo es poder ver a Gloria, a Segundo, ahí a Adri también, a Isaac, a Raúl, a su esposa, qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Bueno, vamos a comenzar a compartir la primera enseñanza de esta serie que hemos llamado Las Armas espirituales. Y vamos a estar hablando hoy, porque una de las cosas que tenemos que entender es que en este año, como en todos los años que vengan, vamos a tener luchas, pruebas y tentaciones. Amén. Los vamos a tener. Lo querramos, no lo querramos, nos guste, no nos guste, oremos para que no vengan. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener altibajos, vamos a tener problemas, vamos a tenerlos. El Señor mismo lo dijo y no se olvide nunca de esto. En el mundo tendrán aflicciones. ¿Cuánto tiempo, Señor, hasta que Cristo venga? Así que vamos a tenerlas. Entonces, la única manera de poder saltear esas aflicciones, esos problemas, es peleando la buena batalla, utilizando las armas espirituales que Dios nos ha dado para poder tener victoria, ¿sí? Entonces, sería una falsa promesa decirle que no va a tener problema este año. Decirle que este año la va a pasar de maravilla, que no le va a faltar nada, que no va a renegar con nadie, sería mentirle. Ni la palabra de Dios dice eso. Lo que la palabra sí nos da es herramientas, armas espirituales para que cuando nos encontremos en diversas pruebas y en diversas situaciones, podamos pelear la buena batalla y en el nombre de Jesús poder tener la victoria. Amén. Entonces, la serie de estudio de estos martes que vamos a estar viendo tiene que ver con las armas espirituales. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dejado para que cuando venga el enemigo podamos hacerle frente? Entonces, la idea de los martes va a ser un estudio bíblico. Le voy a animar a que traiga su Biblia, a que traiga algo para anotar, un cuaderno, un lápiz, porque esto es importante que usted lo pueda agendar y tener bien presente para cuando le toque estar en el medio de la situación se acuerde lo que Dios le habló. Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago en esta situación? Y no sé qué hacer. El Señor siempre nos está dando palabra. Entonces, si yo la tengo anotada, recurro a lo que Dios me habló tal día, tal fecha, y ahí mi mente recuerda y ahí puedo poner en práctica lo que el Señor me enseñó. ¿Amén? Bueno, vamos entonces al libro de Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver a Daniel porque Daniel nos va a enseñar, nos va a mostrar cuál es el arma número uno. ¿Cuál es el arma número uno que tenemos los cristianos? Le explicaba el martes pasado y le decía que podemos tener un arsenal de armas, pero no todas las armas se usan cuando nosotros queremos. Depende de la batalla, depende de la situación, tengo que saber qué arma usar. Por ejemplo, si yo estoy en medio de un enfrentamiento, ¿no? Ahí pensando en las películas antiguas que luchaban con las armaduras los soldados, y me están tirando con la flecha, me están tirando los enemigos con flecha, ¿qué arma tengo que usar para defenderme? Tengo que usar el escudo. No puedo sacar la espada, porque si saco la espada me van a flechar igual. ¿Sí? No puedo andar con el casco ahí dando vueltas porque me van a ensartar la flecha. Entonces, ¿qué necesito usar? El escudo. Ahora, si tengo que enfrentar a otro enemigo, ¿sí? Y tengo que pelear cuerpo a cuerpo, ¿qué arma tengo que usar para ganarle? ¿Tengo que usar el escudo? No, tengo que usar la espada, porque la espada es lo que me va a ayudar a pelear, a defenderme, pero también a poder ganar la lucha. Entonces, cada arma sirve para determinada situación según la situación se nos plantee. Nosotros vamos a ver varias armas, ¿sí? Sé que la arma que vamos a ver hoy puede ser que te sirva para hoy o puede ser que te sirva para dentro de un tiempo. El asunto es que conozcas que estas armas están en la Biblia y que son para que las uses con sabiduría, que las uses con discernimiento y cuando sea el momento adecuado, uses el arma pertinente. ¿Se entiende? Uses el arma pertinente. Bueno, entonces, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces?
3 veces al día y lloraba, ¿no? Lloraba. Lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel nos va a enseñar que la primera arma que tenemos espiritual es el arma de la oración. Pero pastor, si yo oro. Bueno, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? ¿Qué significa la oración? ¿Sabe que la oración, en la Biblia la palabra orar está más de 296 veces y la palabra oración está 107 veces? Quiere decir que para el Señor, para Dios, en la palabra, la oración es fundamental, es prioridad, es una arma que tenemos que trabajarla, desarrollarla con mayor intensidad, porque la oración produce grandes resultados cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles y situaciones adversas. Entonces, no se trata de orar por la comida o de orar cuando me levanto a la mañana o orar solamente por la noche. Se trata de desarrollar una vida de oración que me permita estar preparado con esta arma para que cuando surja un edicto contrario hacia mi vida, cuando alguien me eche una maldición, cuando alguien busca mi mal, yo hago como Daniel. Me postro delante del Señor y por lo menos 3 veces al día oro y clamo para que Dios me guíe y me ayude a resolver el problema que tengo. Entonces, vamos a ver el tema de la oración. Hay muchas formas de oración. Está la oración para hacer milagros, está la oración para sanidad, está la oración meditativa, esa oración que uno está contemplando la hermosura del Señor. Está la oración de silencio, donde uno no dice nada, pero mi corazón, mi espíritu se está conectando con el Espíritu de Dios y hay un tiempo maravilloso. Hay un montón de formas de proceder en la oración. Lo importante no es cómo voy a orar o de qué manera lo hago, lo importante es que ore. Lo importante es orar. Entonces vamos a pasar a un acróstico que tengo ahí, que tiene que ver con la oración, y vamos a trabajar cada una de estas letras que nos van a enseñar qué dice la Biblia con respecto a la oración. Primero, la oración tiene que ver con la comunión. Juan 17, 21. ¿Quién lo puede buscar y leer, por favor? Juan 17, 21. Comunión. Orar es tener comunión con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Es crecer y desarrollar comunión con mi Padre Celestial. ¿Qué dice Juan 17, 21? Un espadeo bíblico hacemos esta noche, así que esté atento con su Biblia. Bien, le hago una pregunta, porque esto es un estudio bíblico. Le hago una pregunta, ¿dónde estaba el poder de Jesús? ¿Estaba en la oración o estaba en la comunión que él había desarrollado con el Padre? Dice la Biblia, para que sean uno como tú eres en mí, Juan 17, como tú eres en mí y como yo soy en ti. El poder de Dios, la unción de Dios no está en la oración, porque hay mucha gente que ora, sin embargo no tiene autoridad espiritual. El poder de la oración está en la clase de comunión que yo tengo con Dios, en esa armonía, en esa unidad espiritual que yo he desarrollado con el tiempo, con la práctica, con la constancia en la oración que he desarrollado con Dios. Esa unidad espiritual con el Padre a mí me da autoridad espiritual. Porque si no, hay mucha gente de otras religiones, no quiero mencionar, estamos saliendo en vivo, que rezan mucho y rezan más que nosotros, o oran más que nosotros, o dicen un montón de oraciones bonitas, mucho más que nosotros. Sin embargo, el hecho de orar, de proferir palabras, no significa que tenga autoridad espiritual. La autoridad espiritual me la da la comunión con Dios. El poder de Dios comienza a trabajar en mi vida cuando yo tengo comunión con Él. Por eso Jesús dice ahí, Padre, que sean uno, como tú estás en mí y como yo estoy en ti. Esa comunión, esa unidad espiritual es la que hacía mover la mano de Dios cuando Jesucristo oraba al Padre. Amén.
¿Se acuerdan que en la Biblia había uno que quería hacer milagros como los apóstoles? Y que decía, enséñenme a ver cómo tengo que orar, a ver qué tengo que decir para tener el mismo poder que tienen ustedes. Y aunque él decía lo mismo y repetía lo mismo, el poder no se desarrollaba. Ahora, cuando los apóstoles oraban, la mano de Dios se movía. ¿Por qué? Porque había comunión, había intimidad espiritual con el Padre. Y esa relación íntima con el Padre desata en mí el poder de Dios para obrar a favor de mi vida. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se trata de orar por orar. Se trata de orar con la intención de poder tener mayor intimidad y comunión con Dios. ¿Se entiende esa diferencia? No es decir algo por decir. No sean como los fariseos, dijo el Señor, que se paran en las esquinas de las plazas y levantan su voz queriendo sorprender a la gente por cómo ellos oran. Sino ve en lo secreto, en el resguardo de tu cámara. Y allí en lo secreto habla con Dios. Y el Señor te oirá y te recompensará en público. ¿Se acuerdan? Entonces, primero de la oración es tener comunión. Mi oración, mi forma de orar, ¿me lleva a tener mayor intimidad y comunión con Dios? ¿O solamente estoy repitiendo palabras que me enseñaron o que aprendí, o pasajes de la Biblia, pero que no hay intimidad, que no hay comunión, que no hay conexión con Dios? Les hago un ejemplo más claro. Uno muchas veces puede estar en pareja o puede estar de matrimonio, puede estar de novio, pero el hecho de que esté con alguien ahí no significa que tenga comunión con ese alguien. ¿Le ha pasado alguna vez? Todos somos grandes acá. Que está con alguien, pero no hay esa conexión. Estamos, pero somos como dos extraños, ¿no? Como que no hay nada que nos une. Aunque estamos juntos, es como que no hay nada que nos une. No hay comunión. Lo mismo pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Oramos porque sabemos que hay que orar. Pero que el hecho que oremos no significa que estemos creciendo en nuestra comunión espiritual y nuestra intimidad con Dios. ¿Cómo se logra esto? Siendo constantes en la oración. Todos los días practicar, todos los días intimar con el Señor, todos los días decirle, Señor, Padre, enséñame a orar, para que ese tiempo que destino, que aparto para estar contigo, realmente se produzca comunión espiritual con vos. Amén. Lo segundo tiene que ver con una reacción. Cuando oramos, producimos una reacción. Mateo capítulo 4, versículo 13, ¿quién lo puede leer? Cuando usted ora, cuando usted busca tener comunión con Dios, cuando usted busca intimar con Dios, se produce una reacción. ¿Qué dice Mateo? Perdón, 4 del 1 al 3. 4 del 1 al 3, no 13. 4 del 1 al 3, faltó la barra ahí. 4 del 1 al 3. Sí. Bien, cuando usted ora, cuando yo oro, cuando buscamos la comunión con Dios, hay una reacción. Satanás no se queda de brazo cruzado. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y Satanás se levantó contra él para tentarle, ¿sí? Para hacerle caer en pecado. Cuando nosotros oramos individualmente o como iglesia, siempre va a haber una reacción. Siempre el enemigo va a estar buscando la manera de cortar esa intimidad que estamos creando con Dios. Siempre el enemigo va a estar sembrando pensamientos para estar distraídos de ese tiempo de oración. Siempre el enemigo va a mandar a alguien para que nos corte ese momento que hemos decidido orar y buscar la presencia de Dios. Cuando yo salgo de la oración es muy probable que tenga problemas. Es muy probable que alguien me venga a provocar o quiera hacerme algo que me haga sentir mal. Porque hay una reacción de parte de Satanás cuando usted y yo oramos. Él no se queda de brazos cruzados diciendo, qué bueno, mira cómo oran estos hijos de Dios. Él no quiere que usted y yo oremos porque no quiere que tengamos comunión con el Padre, porque si tenemos comunión con el Padre, el poder del Padre actúa en nosotros y Satanás pierde y el Señor sigue ganando. Entonces, siempre va a haber una reacción. Usted sale de la pieza lleno de la gloria de Dios.
cantó alabanza, el Espíritu Santo le ministró y no falta que alguien venga y le diga algo malo. Y no falte que alguien vaya y le golpee la puerta. ¿Cuándo va a terminar? O tengo que buscar algo justo en la pieza. Va a pasar. Y no es casualidad, es que Satanás no quiere que usted ore. Satanás va a querer hacerlo enojar a usted para decir, vaya, nomás sí, al final no oro, porque cada vez que oro tengo problemas. Y claro que sí. Y claro que sí. Y es normal eso. Porque tenemos un enemigo, un adversario que no quiere que agrademos a Dios y menos quiere que tengamos comunión con Él. Entonces es probable que cuando usted se arrodille a orar, le duela la cabeza, tenga 40 minutos peleando con los pensamientos, comience a bostezar, se le acalambran las piernas, el perro que ladra, el vecino que lo viene a visitar, el teléfono que suena. Es normal. Porque Satanás reacciona cuando nos ve a nosotros orando. Él quiere quebrar esa comunión que creamos con el Padre cuando oramos. El Señor fue llevado al desierto para ser ministrado por el Padre. Y Satanás se le salió al encuentro y quiso opacar esa relación, esa comunión. Y Jesucristo tuvo que pelear la situación. Venía el tentador, tenía hambre, 40 días, ayuno y oración. Tenía hambre, era normal. Y vino Satanás y dice, ¿por qué no le decía a las piedras que se conviertan en pan? Una flautita con manteca, dulce de leche. Imagínate, en el desierto, 40 días sin comer. Entonces, así va a pasar con tu vida y con mi vida cuando nosotros oramos. Va a haber reacciones. Va a haber reacciones. No seamos ajenos a esta situación, porque muchos dicen, estoy orando y todo me tiene que ir recontra bien porque estoy orando. No necesariamente te va a ir recontra bien cuando estás orando. Es probable que tengas muchas reacciones del enemigo y que muchas veces sintamos que al final, mientras más quiero agradar a Dios, más problemas tengo. Al final me quedo como estaba. ¿O no escucharon muchas veces esa versión? Empecé a la iglesia, todo me va mal, estaba mejor antes. Pero claro, pero pasa. Llega un momento que Satanás dejó de tentar a Jesús. Llegó un momento que Satanás tuvo que huir delante de la presencia del Señor. Llegó un momento que Satanás tuvo que salir corriendo del desierto y el Señor salió lleno del poder del Espíritu Santo. Y comenzó el ministerio y a hacer grandes señales y prodigios para la gloria de Dios. Amén. Entonces hay reacción. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu novio, el perro, que se transforma en un dragón, pero recordá esto, cuando vos ores va a haber una reacción del enemigo, que va a querer evitar que tengas ese tiempo de oración, de comunión y de intimidad con el Padre. ¿Entiende lo que se está hablando, verdad? ¿Le ha pasado alguna vez algo así? ¿O me pasa a mí nomás? Oramos acá en la iglesia y suenan las piedras y el vecino y pasan mis cosas. Bueno, es el diablo, sí, que reacciona. Número 3, vamos a la tercera, a la A. Actitud. Efesios capítulo 6, versículo 18. Cuando oramos tenemos que desarrollar una actitud del corazón. La oración que a Dios le agrada no es una oración basada en palabrerías. Escuche bien esto, no es una cuestión de a ver cuántas palabras digo o cuán bonitas o elocuentes son las palabras que uso cuando oro. La oración tiene que ver con la actitud del corazón, no con cuán fuerte grito cuando oro o cuán suave oro. 6:18, ¿qué dice Efesios? Orando en todo tiempo en el Espíritu. En el Espíritu. Tiene que haber una disposición del corazón para tener una intimidad con Dios. Tiene que haber un deseo que nazca de mi corazón para pasar tiempo con Dios. No se trata de la forma en que lo hago. No se trata que si oro de pie, oro sentado, si oro arrodillado, o si oro mirando el cielo, o si grito, o si hablo bajo, o si digo un montón de palabras. Lo que Dios valora no es la forma, sino la actitud del corazón. Dios mira lo que hay en mi corazón. Yo puedo decir tremendas palabras y puedo decir una oración maravillosa que ante el auditorio queden todos anonadados de lo lindo que salió.
Pero el Señor puede decir esto: de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Como le dijo el Señor a Samuel cuando fue a escoger al próximo rey de Israel. Los hombres miran lo que sus ojos ven, pero yo miro lo que los ojos de los hombres no ven, yo miro el corazón. Y encontré en David un hombre conforme a mi corazón. Samuel no había visto el corazón de David. Samuel había visto la apariencia de David, este chiquito, no vale 2 mangos, los hermanos tienen mayores condiciones para ser rey. Pero el Señor estaba mirando la profundidad del corazón de David. Y por el corazón de David el Señor lo eligió. Entonces, cuando oramos, tiene que haber una actitud. Hay gente que piensa que porque grita fuerte Dios le escucha más o tiene mayor autoridad espiritual. O piensa que porque ora despacito es como que es más ungido. O piensa que porque adorna las palabras el Señor está allá arriba del cielo y dice: ¡wow, qué hermosa oración que me está haciendo este hombre, esta mujer! Y a veces nos detenemos más en las formalidades que en ver la actitud que tenemos nosotros para acercarnos a Dios. A veces nuestro corazón está lleno de un montón de cosas que no agradan a Dios, pero por más que oremos por afuera, por más que abramos la boca, para Dios no significa nada. Porque lo que Dios quiere es que cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos con un corazón correcto, con una actitud adecuada. Lo hagamos con el deseo justo de querer tener esa intimidad con Él y no llevarnos tanto por palabrerías, por formalidades o por gritos. Puede haber oraciones larguísimas y nada pasa, pero puede haber oraciones breves y mueven montaña y mueven el cielo. De hecho, Jesús cuando oraba, si usted ve los milagros del Señor, siempre fueron medio breves. Vino uno que tenía el problema en la mano y el Señor le dijo: ¿qué quiere que te haga? Que me sanes la mano. Extiende tu brazo, le dijo. Y al instante el brazo se extendió. ¿Se acuerdan? Una viuda estaba llorando que su hijo se había muerto y estaban llevando el cajón ahí en toda la peregrinación y el Señor se paró en medio de la situación y le dijo: mujer, ¿qué quieres que haga? Que mi hijo viva. Levántate. Y el muerto se levantó. Las oraciones de Jesús siempre fueron generalmente muy breves. Estaba el endemoniado dando vueltas, tirando espumarrajo por la boca, revolcándose ahí en el piso, todo un espectáculo. Y el Señor le dijo: a ti te digo, sal fuera de él. Y el demonio salió y fue liberado. No se trata de espectacularidades, ni de formalidades. Vamos a orar, hermano, póngase en reverencia, póngase de pie, siéntese acá, siéntese allá, haga esto, haga lo otro. Porque Dios está más pendiente de lo que hay acá adentro. Dios está mirando lo que nadie está mirando. Dios está conociendo lo que nadie está conociendo. Y cuando la actitud del corazón es la adecuada, por más que usted no sepa hablar, o diga 2 palabras, o diga 3, o diga una frase que para otros parece una pavada, para el Señor esa oración tiene poder y va a mover su mano a su favor. Va a mover su mano a su favor. Amén, porque Dios mira la actitud del corazón. Número 4, la C, consagración. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Cuando yo oro, lo que estoy haciendo es consagrándome más a Dios. Y como a nosotros nos cuesta consagrarnos, porque consagrar significa rendirnos a la voluntad de Dios, como a nosotros nos cuesta consagrarnos, por consiguiente nos cuesta orar. Porque la oración tiene que ver con consagración. Segunda de Corintios, ¿qué dice ahí? 5, 14 y 15. El que lo tenga lo lea, por favor. Vamos a medir. Ese pasaje es tremendo, ¿eh? Ese pasaje rompe cabezas. Lo leemos otra vez, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió Jesús, para que los que viven... ¿Usted está muerto o está vivo esta noche? Está vivo, ¿está bien? Pues hay muchos que
que dudan, pero están vivos. Dice, para que los que viven, o sea, nosotros, ya no vivan ¿para quién? Ya no vivan ¿para quién? ¿Qué dice la Biblia? Ya no viven para sí. Cristo murió por todos, Cristo murió por mí, Cristo murió para limpiarme de mis pecados, Cristo murió para darme vida eterna. Y ahora que vivo en Cristo, no debo vivir para mí mismo, sino para aquel que murió por mí y resucitó por ellos. Se está hablando de Jesucristo. ¿Qué es la consagración? La consagración, en otras palabras, es dejar de pensar en mí mismo y de vivir para mis propios intereses y comenzar a vivir en los intereses de Dios y comenzar a vivir para Dios. Ahora, ¿es fácil consagrarse? No. Y como la oración tiene que ver con consagración, como nos cuesta consagrarnos, por consiguiente nos cuesta orar. Por eso que nos cuesta orar. A la mayoría, al 90% de las personas y de los cristianos les cuesta orar. Orar de esta forma. No orar diciendo palabras nada más, sino orar teniendo comunión, hacerle frente a las reacciones del enemigo, tener la actitud correcta, desarrollar un corazón consagrado a Dios. Nos cuesta orar. ¿Por qué? Porque nos cuesta consagrarnos. Nos cuesta vivir para Dios. Siempre estamos viviendo para nosotros. Mis pensamientos, mis deseos, mis intereses, mi voluntad. Después, en algún tiempito que tenga, hay Dios. Y eso no es consagración, eso es religiosidad. Pero la consagración es rendirme a mí mismo, agradeciendo a Jesús que murió por mí para salvarme, y para agradecerle a Él lo que hago es vivir para Él. Eso es lo que dice 2 Corintios. Para que ahora vivan para Él. Ahora, parece fácil y sencillo, pero no lo es. No lo es. Hay más religiosos cristianos que cristianos consagrados. Y por eso que a la gente le cuesta orar. Porque cuando uno ora, el Señor va trabajando en nosotros y llevándonos a una consagración cada vez mayor. Pablo lo dijo claramente, ya no vivo ahora yo, sino que Cristo vive en mí. Antes vivía para mis deleites, mis placeres, hacía mi voluntad, hacía lo que yo quería. Pero desde que conocí a Cristo, yo ya no vivo para mí. Ahora me importan sus deleites, sus placeres, sus pensamientos, su voluntad. Ahora me importa agradar a aquel que me llamó para ser su siervo. Eso es consagración. La oración correcta es una oración que cada día me va a llevar a ser un hombre, una mujer más consagrado para el Señor. Un hombre, una mujer que priorice la voluntad, priorice el ministerio, priorice el servicio, priorice la voluntad de Dios por encima de mis propios intereses y voluntad. Ahora, esto no es fácil, pero eso es lo que la oración quiere lograr. Por eso que cuando uno ve a los discípulos, cuando uno ve a Jesucristo mismo, hombres de oración, uno ve en ellos el poder del Espíritu Santo porque eran hombres consagrados, mujeres consagradas. Y cuando abrían la boca, el Señor se movió de una manera sobrenatural. No por la forma en que oraban, sino por la consagración que tenían. Sino por la consagración que tenían. Número 5. La I. La I tiene que ver con intencionalidad, la intención. La intención, la intencionalidad. Lucas capítulo 5, versículo 16, está chiquito ahí. Lucas 5, 16 y Hechos 3, 1. Lucas 5, 16 y Hechos 3, 1. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Muy bien. ¿Y Hechos 3.1? Hechos 3.1. Muy bien, ok. Tiene que ver con la intencionalidad. Dice que Jesús se apartaba al desierto y oraba.
No era que era llevado, que era obligado, él mismo decidía apartarse y tomarse el tiempo para orar y para hablar con Dios. Pedro y Juan dicen que iban al templo a la hora de la oración y esto lo hacían con regularidad. Sí, cuando uno va a orar, uno no ora por las emociones o uno no ora por las circunstancias. Yo no oro porque tengo ganas de orar, porque a veces no las tengo las ganas de orar. Yo no oro por las circunstancias que vivo, porque mucha gente se acuerda de Dios cuando las cosas le comienzan a salir mal. Mucha gente comienza a hablar con Dios, a suplicarle la misericordia de Dios cuando las cosas están saliendo para atrás todo. Se enferman, están perdiendo el trabajo, tienen problemas en la casa, todo les sale mal. Y ahí reaccionan y dicen, bueno, voy a orar a Dios, voy a hablar con Dios, a ver si Dios me ayuda. Pero no ora por intención, ora por la circunstancia que está pasando. Porque cuando la circunstancia se le acomoda, dejó de orar. ¿Saben cuánta gente, y ustedes conocen a muchos, no solamente acá, en todas las iglesias, que vienen al Señor por las circunstancias que están viviendo? Y llegan acá destruidos, con un montón de problemas, con un montón de necesidades. Hemos visto personas que han venido muy, pero muy mal. Y llegan acá y lloran y levantan sus manos y dicen, Dios, yo me entrego a ti y quiero servirte por siempre. Y cuando las circunstancias les cambian, cuando las cosas comienzan a mejorar, cuando comienzan a sanarse, cuando Dios comienza a prosperar, cuando la familia se arregla, desaparecen. No solo de la iglesia, sino dejan el camino de la fe cristiana. ¿Conoce usted algún caso de eso? Porque muchas veces nuestra oración no es intencional, es circunstancial. Yo no oro por sanidad hasta que me enferme. Cuando me enfermo comienzo a orar que Dios me sane. Hoy mucha gente comenzó a orar por el coronavirus. Señor, ayúdanos, que no me toque, porque están asustados, tienen miedo. Ahora desaparece el coronavirus y desaparece la oración, porque no hay una intención. No hay una intención. Hay gente que ora por las emociones. Depende del estado de ánimo, ora. Hoy estoy contento, hoy estoy feliz, voy a orar, gracias Señor. Mañana estoy triste, estoy enojado, no oro nada, revoleo la Biblia por allá, me enojo con la iglesia, con el pastor, no quiero a nadie. Mañana me cambió el humor y los amo a todos y quiero estar y servir. Es emocional, es un sub y baja su vida. Y según sus emociones, a veces ora y a veces no. Ahora, la verdadera oración no es ni circunstancial, ni es emocional, es intencional. El Señor decidía voluntariamente irse a orar al desierto. Se apartaba voluntariamente. Tenía la intención de comunicarse con el Padre. Los apóstoles tenían la intención y voluntariamente iban a la iglesia a la hora de la oración. Todos los días que se tenían que orar. Era intencional. ¿Se entiende la diferencia de una verdadera oración? La oración que hace la diferencia en nuestra vida es aquella que la produce nuestra propia intención. No las circunstancias, no las emociones. Jesús tuvo en su ministerio muchos momentos de altibajos, muchos momentos de dolor, de decepciones, muchos problemas, mucha persecución, mucho maltrato, mucha injusticia. Las tuvo. Si usted ve la vida del Señor, ve que pasó por un montón de situaciones donde sus estados anímicos variaban como los nuestros. Las circunstancias cambiaban permanentemente. A veces iba a un pueblo y la gente lo recibía, y a veces iba a otro pueblo y la gente le tiraba pedrada y lo quería matar. Sin embargo, independientemente de su voluntad, de su emoción y de sus circunstancias, él intencionalmente se apartaba para hablar con el Padre, para orar. ¿Quiere crecer en la fe? Tenga oración intencional. No ore cuando lo sienta. No ore cuando el viento le sopla a favor. Ore todo el tiempo. Intencionalmente busque la presencia de Dios en su vida. Amén. Número 6, creo que vamos. La obediencia. Primera de Tesalonicenses 5:17. Uno ora por obediencia, no por obligación, sino por obediencia a Dios. Dios no me obliga a orar, pero Dios quiere que obedezca su palabra. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Mire, de memoria. Orar sin cesar. ¿Qué significa eso?
Orar. Orar. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice el Señor. Oren, sin cesar. No, pero Señor, me levanto muy tarde, me levanto muy temprano. Orá. ¿Cuántas veces? Orá. Mientras más oremos, mejor para nosotros. A veces queremos encasillar la oración en las formalidades. Hay que orar de 6 a 8. Hay que orar a las 3 de la tarde. Hay que orar a las 4 de la madrugada. Hay que orar a las 8 de la... Pero Dios está todo el tiempo conmigo. Dios no es que me atiende en un horario especial. Toda esa fantasía, toda esa filosofía espiritualista barata, incluso antibíblica, son filosofías que nos han metido en la cabeza, que no funcionan. Le puede funcionar a uno orar a las 3 de la mañana, pero Dios me va a atender igual si oro a las 5 de la mañana. O sea, no es que Dios hace excepción de persona. ¿Me entienden? Pero a veces, no, hay que orar a las 3, hay que orar a las 4, hay que orar a las 8. No, tenés que orar de rodillas, tenés que orar mirando el techo, tenés que orar con la mano. ¿Dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos esas cosas que no están en la palabra de Dios? Ahora, Dios sí me dice tenés que orar. ¿Cuántas veces? Todas las veces que puedas. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que puedas. ¿En qué lugar? En todo lugar que puedas. Dios quiere que oremos. Y la oración debe ser un acto de obediencia a Dios. De obediencia. Y como decía mi esposa, la obediencia a Dios la corresponde con bendición. Amén. Cuando yo soy obediente a su palabra, a los principios que Él pone en la Biblia, Dios bendice mi obediencia. ¿Sí? Entonces, la oración debe ser un acto de obediencia a Dios. Muy bien, el último, 7. La N. Este es difícil, ¿eh? Tiene que ver con la negación. La negación. Mateo, capítulo 26, versículo 41 y Romanos 8, 13. La negación. Negarnos a qué. Cuando oramos, estamos negándonos a qué. Según esta palabra. Mateo 26, 41, Romanos 8, 13. Sí. 26, perdón, 41. 26. Nuestro espíritu desea relacionarse con el Espíritu de Dios, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? La carne. Dijo Franchella, de carne somos, ¿se acuerdan? La carne es el problema. Romanos 8:13, ¿qué dice? Muy bien. Entonces, esto es como la matemática, no es muy complicado. Si yo vivo para la carne, ¿qué es la carne? Son todos mis deseos humanos, ¿sí? Todos mis deseos que muchas veces van contra la voluntad de Dios. De hecho, Gálatas capítulo 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, celo, ira, contienda, maledicencia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, dice, si yo vivo para la carne, dice la Biblia en Romanos, si yo vivo para la carne, voy a morir. ¿No? ¿Dice así, Magda? Romanos 8:13. Si vivimos para la carne, entonces, esto es como la matemática. ¿Yo quiero morir o quiero vivir? ¿Qué quiere usted, morir o vivir? Bueno, si quiero vivir, ¿qué tengo que vivir? ¿Para la carne o para el espíritu? ¿Y por qué vivimos para la carne? Otra vez, en la teoría es fácil, pero son preguntas, son razonamientos que no tenemos que hacer, porque la Biblia nos los hace hacer. Si viven para la carne, si viven airados, con celo, amargura, falta de perdón, resentimiento, si viven malhumorados, si viven en pecado, haciendo cosas, si viven para la carne, vamos a morir, indefectiblemente vamos a morir. No solamente físicamente, sino que vamos a morir eternamente, nos vamos a ir al infierno eternamente. Ahora, todos queremos vivir, todos queremos ir al cielo, todos queremos estar bien. Sin embargo, queremos vivir y estar bien viviendo en la carne.
No se puede. La Biblia claramente dice que no se puede. Si vivo para la carne, muero. Ahora, si por el Espíritu me niego a mi carnalidad, comienzo a pisotear los deseos de mi carne, ponerlos por debajo de mis pies, sujetarlos a la voluntad de Dios y al Espíritu de Dios. Si por el Espíritu comienzo a vencer a mi carne, voy a vivir. Voy a vivir, porque el Espíritu me da vida, pero la carne me destruye. En corto, mediano o largo plazo, la carne me mata. Porque mucha gente vive para la carne y dice, pero a mí me va bien, ¿eh? Yo no voy a la iglesia, pero a mí me va bien, me va fantástico. Peco y no importa, no parece que el Señor no me castiga. Tengo trabajo, tengo dinero, mi familia está bien, como que le va fantástico, está bien. Pero a corto, mediano, largo plazo la palabra se cumple. Y la palabra dice que si vivo para la carne, voy a morir. Pero yo estoy esforzándome, pastor, me estoy negando a mí mismo, estoy viendo para el Espíritu y parece que todo va peor. A corto, mediano y largo plazo, en el Espíritu vas a vivir. Paciencia. Pero que la palabra se va a cumplir, se va a cumplir. Porque Dios no miente. Y si Él dijo que en el Espíritu vivimos, en el Espíritu vivimos. Y si dijo que en la carne morimos, en la carne vamos a morir. Entonces la oración es un acto de negación a mi carnalidad. Mi carne me dice, ¿a dónde vas a orar? ¿Otra vez vas a orar? Ya está, cortá 10 minutos, poner reloj, ahí rapidito, total, Dios sabe. Mi carne se enloquece cuando yo voy a hacer algo que a Dios le agrada. Mi carne se enloquece. No sé si su carne se enloquece, pero mi carne se enloquece. Se descompone, duele la cabeza, empieza a bostezar, empieza a renegar. La agenda en la cabeza permanentemente, estoy pensando lo que tengo que hacer después. No estoy orando, no estoy en comunión con Dios, estoy divagando. Entonces no es, bueno, ya pasaron 15 minutos, listo, ya está, cumplí. No hubo comunión. No negaste tu carne. Entonces esa oración, por más que la llamamos oración, no va a resultar ni traer ningún efecto positivo y espiritual a tu vida. Ahora yo tengo que negarme a mi carne. Porque la carne tira. Y la Biblia dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Termino con esta pregunta, ¿no? Que por ahí nos pasa a todos. Cuando llegan los días domingo, los días martes, usted tiene que venir a la iglesia, yo también. ¿Siempre tiene ganas de venir a la iglesia? ¿Siempre quiere venir a la iglesia? Bueno, bien. ¿A cuántos han luchado y le ha costado venir? Por ejemplo, un día. Son las 6, 7 de la tarde y le agarro sueño, le doy la panza, le llega visita, no tiene ganas, la cabeza comienza. Seamos sinceros, ¿a cuánto le ha pasado alguna vez algo así? ¿Y qué pasó? Terminó muchas veces no viniendo, ¿no? A mí me ha pasado también, no viniendo. Y me autoengaño a mí mismo y digo, total voy el martes. Total, el domingo hay otro culto. Total lo sigo por el Facebook o por el YouTube. Estoy sentado en reposera tomando mate, mirando la prédica. Mi carne no quiere rendirse al Espíritu. Por eso que tengo problemas conmigo mismo el problema. Conmigo mismo es el problema. O las tentaciones. Tentaciones por doquier. Situaciones que se nos presentan en la vida, que sabemos que están mal, que no agradan a Dios, pero las hacemos igual. Mirar lo que no tengo que mirar, hacer negocios que no debo hacer, decir cosas que no debo decir. No solamente se trata de la iglesia, se trata de la vida. La carne permanentemente está queriéndome llevar a ofender al Espíritu de Dios. ¿O no se nos escapa alguna palabrota por ahí? O no miramos alguna cosa que no, o no codiciamos cosas que no tenemos que codiciar, o no sentimos seducción por cosas que no tenemos que sentirla. Claro que sí, porque eso es la carne. Pero si yo vivo conforme a la carne, voy a morir. Tarde o temprano voy a morir. Entonces tengo que negarme. Y orar, practicar la oración es una manera en la cual yo voy aprendiendo a negarme a mi carnalidad. Porque mientras más oro, mi espíritu más crece. Y mientras más crece el espíritu, tengo más fuerza para resistir
los embates de la carne. Entonces mi carne me dice, Ariel, quédate a casa, toma unos mates, no vaya a la iglesia hoy, está hermoso el día, anda al río a pescar, anda al río a comer asado, ¿no? Y a mí me ha pasado, hermanos. Siendo pastor me ha pasado. María, anda vos a la iglesia, estoy enfermo, me duele la cabeza, qué sé yo, no sé. Alguien va a preguntar, decirle que oren por mí. ¿No? Estoy enfermo, ¿verdad? Pero me ha pasado muchas veces, pero en cosas sencillas. Llamados telefónicos. Pastor, ore por mí. No, orá vos, Mari, no tengo ganas, orá, estoy cansado, me da la cabeza. Mi carne reacciona porque todavía vivo y mientras tenga vida, mi carne también tiene vida. Ahora, el punto está en cada día, en la oración, ir aprendiendo a negar mi carne. ¿Se entiende? No quiero que vivamos de la fantasía, decir, somos súper espirituales. Porque la vida cristiana es una lucha constante con nosotros mismos y con el mundo y con Satanás y con miles de cosas. Por eso tengo que negarme a mí mismo. Y la oración es una forma que Dios me da, una arma que Dios me da para que mi carne vaya muriendo, mi espíritu vaya creciendo y yo vaya teniendo vida en el Señor. Mire lo que dice el último pasaje, Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Un hombre común y corriente como nosotros, pero que cumplió con todos estos 7 puntos de este acróstico de la oración. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Como un ejemplo, que esto es posible y que cuando esto es posible, el poder de Dios se manifiesta de una manera maravillosa. 5, 17 y 18. ¿Lo tenemos? Si no, lo leo. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró Elías, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. El poder de Dios se va a manifestar no cuando yo sea perfecto, súper espiritual, cuando ande todo el tiempo con la paloma sobre mi cabeza. El poder de Dios se va a desarrollar en mí, va a crecer en mí a medida que yo voy desarrollando el arma de la oración, y esa oración me lleva a tener comunión, me llega a tener la fortaleza para enfrentar las reacciones de Satanás, me lleva a tener una actitud correcta. Esa oración me hace consagrarme más. Es una oración intencional, es una oración que está basada en la obediencia, es una oración que me lleva a negarme a mí mismo para poder glorificar a Dios. Como hombre común y corriente, Elías era igual que nosotros, tenía las mismas situaciones que nosotros, pero tenía una vida de oración adecuada. Y cuando él oró, por 3 años y 6 meses, la tierra dejó de producir lluvia. Y si él no oraba para que lloviese, no iba a llover. Y él volvió a orar y el cielo dio su lluvia. ¿Se dan cuenta el poder de la oración en la vida de hombres y mujeres comunes y corrientes? Con problemas, con debilidades, con situaciones como cualquier ser humano, pero que han entendido el arma de la oración desde esta perspectiva bíblica y espiritual. Si cumplimos con esto, si producimos en nosotros esto a través de la oración, cuando usted se levante a orar, el mismo infierno se va a detener. Cuando usted se levante a orar, los enfermos se van a sanar sin ningún tipo de duda. Cuando usted se levante a orar, los endemoniados se van a ser libres. Cuando usted se levante a orar, los milagros van a comenzar a suceder. Jesús mismo lo dijo, mayores cosas que yo ustedes van a hacer, mayores milagros ustedes van a hacer. Cuando usted ore, Dios le va a escuchar y la mano de Dios se va a mover a su favor, como se movió sobre la vida de Elías, aunque era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero que había entendido el arma de la oración desde esta perspectiva bíblica. Así que, queridos hermanos, tenemos un arma poderosa para hacerle frente a cualquier adversidad, y es la oración.
No la oración formal, ni la oración de rezos, ni la oración de repetidas palabras o de grandes estrofas y grandes tonalidades de voz. Es la oración que me lleva a tener comunión con Dios. Es la oración que nace de un corazón con una actitud correcta. Es la oración que me permite consagrarme cada día más, vivir cada día más para Él. Es una oración que no está motivada por las emociones ni por las circunstancias, sino que tengo la intencionalidad de orar. Es la oración que responde a la obediencia, a un mandamiento de Dios. Es la oración que hace que yo mengue a mi carne para que el Espíritu pueda vivir y pueda seguir creciendo para la gloria de Dios. Es la oración que aunque el enemigo se levante para tratar de apartarme de ese tiempo con el Señor, resisto sabiendo que el enemigo va a huir. La palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y si lo resistimos, el diablo se va a tener que ir, como se tuvo que ir huyendo cuando fue a tentar a Jesús al desierto. Amén. Así que la primera arma espiritual que Dios nos dio es la oración, pero la oración desde esta perspectiva. No es fácil, no es imposible. No es fácil, pero es conveniente. No es fácil, pero trae tremendos resultados. No es fácil, pero Dios está con nosotros para ayudarnos a que podamos de una vez por todas aprender a orar. A orar como Dios le agrada, a orar como Dios quiere. Amén. Nos ponemos de pie en esta tarde. Gracias a todos por venir. El próximo martes vamos a estar viendo otra arma espiritual. Y hablando de la oración, aquí tenemos, que voy a dejar allá atrás, si usted quiere sacarle una fotito, la iglesia del Nazareno en todo el mundo, ha convocado a una cadena de oración. Y ahí en ese papel cada día tiene un orden específico para orar. El lunes se ora por esto, el martes por lo otro. Lo que queremos es unirnos a nivel mundial como iglesia para clamar al Señor juntos. Por los perdidos, por las situaciones que estamos viviendo, por la economía, por los enfermos, ¿sí? Y es bueno orar en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Así que si usted quiere acompañarnos y acompañarnos a todos los nazarenos del mundo, saquen una fotito y mañana, día miércoles, hay que orar por esto. Y dentro de su momento de oración, ahí puede compartir esa misma petición y de esa manera todos vamos a estar unidos en el mismo sentir. Amén. Ok, vamos a orar en esta noche. ¿Alguien tiene alguna petición, alguna necesidad especial? Si quiere levantar su mano, podemos orar por usted en esta tarde. Muy bien. ¿Estamos todos bien? ¿Sí? ¿Quién? Allá Esther. Muy bien. Allá también, allá también. Bueno, vamos a clamar al Señor. Cierra sus ojos por un momento. Padre, la verdad que disfrutamos tu presencia. Y cada vez que llegamos a este lugar y predisponemos nuestro corazón para adorarte, para cantarte, para escuchar tu palabra, para compartir con mi hermano, con mi hermana, Señor, es tan agradable estas 2 horas que nos regalas, Señor, cada martes, cada domingo. Gracias por enseñarnos. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, Señor. Y tu palabra quiere ser esa lumbrera en medio de nuestro peregrinaje por este mundo, por esta tierra. Gracias porque tu palabra tiene poder, no solamente cuando la oímos, sino que tiene poder cuando la ponemos en práctica. Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús que de esta noche, de esta reunión, Señor, se levantarán guerreros de oración, hombres y mujeres poderosos en el poder de la oración. Y que aunque seamos como Elías, sujetos a pasiones, Señor, y debilidades, aprenderemos a desarrollar un corazón adecuado para orar, Señor, y utilizar esta herramienta, esta arma poderosa, capaz de mover tus manos a favor de nosotros y a favor de aquellos por quienes oramos. Señor, tú has visto la mano levantada y conoces la necesidad de mis hermanos. Padre, ten misericordia. Extiende tu mano de poder, Señor. Tócales en esta noche, visítales, Espíritu Santo, y ayúdales en su necesidad cualquiera fuera. Hay muchos hermanos enfermos, Dios, y queremos orar por ellos. Tu palabra nos dice que debemos orar por los enfermos y, Señor, queremos presentarte la vida de nuestros hermanos. Algunos están cerca, otros están lejos, Señor, pero tú eres nuestro Dios y tú dijiste en la Biblia, yo soy Jehová tu sanador.
Señor, y creemos en esa palabra. Hemos experimentado tu poder sanando nuestros propios cuerpos y viendo sanidades y milagros en otros, Señor. Por eso que en esta noche declaramos sanidad y restauración en los cuerpos y en la vida de nuestros hermanos. Aún de todos aquellos que están mirando esta enseñanza, Padre, tócalos en donde se encuentre el Espíritu de Dios. Haz un milagro a favor de ellos. Padre, bendícenos a nosotros, los que aquí estamos, para que esta palabra que tú nos enseñaste no la olvidemos, sino que la recordemos. Y en el momento que tengamos que usar esta arma, podamos sacarla, Señor, sabiendo que tú nos vas a dar la victoria. Gracias por esta noche. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gracias a todos por venir. Dios le bendiga en gran manera. Tengan un bendecido descanso. Nos vemos el domingo, 19:30 horas, nuestro culto general. Dios bendiga tu vida. Gracias por estar conectado con nosotros. Oramos para que el Señor te llene de poder, de gracia y de sabiduría. Un fuerte abrazo. Bendiciones, buen descanso.